Seguimos en tecnología y negocios, estamos llegando a todo el Perú a través de Neo TV para toda Lima Metropolitana y el Callao en el canal 18.6 de la señal abierta digital, tecnología y negocios. Estamos en todas las redes sociales y vamos a tocar en este bloque varios temas diversos de la política, de la actualidad, de la coyuntura de poder que existe en el Perú, y está con nosotros el abogado constitucionalista Rafael Ruiz Hidalgo, que dentro de poco va a publicar un libro sumamente interesante. Bienvenido, Rafael, a Tecnología y Negocios. ¿Cómo estás? Gracias, Juan José. Gracias a ti, Rafael, por venir. Sé que tienes una labor académica, que tu tiempo lo compartes también con el tema no solo legal, digamos, de la práctica del derecho, sino también con el mundo académico, ¿no? Así es, ¿No? efectivamente, ¿no? ¿Siempre has estado vinculado a la cátedra? Sí, yo me caracterizo por ser académico, soy profesor de Derecho Constitucional. He dictado en diferentes universidades, actualmente dicto en algunas universidades del Perú. ¿Y qué tipo de cursos? ¿Cuáles son los cursos que más dominas? Derecho Constitucional, Derecho Procesal Constitucional, esa es mi área donde me desempeño académicamente y también me desempeño como profesional y asesor, ¿no? Y consultor. ¿Vas a sacar un libro dentro de poco? Sí, un libro vinculado al pensamiento constitucional y cómo es que el liberalismo influye en el pensamiento constitucional peruano y en el desarrollo de las constituciones del siglo XX. El ambiente está movido en nuestro país en cuanto a lo que se podría decir la interpretación de la Constitución. Esto se refleja en la pugna de poder que se ha dado en los últimos días con Delia Espinosa y Patricia Benavides, en lo cual cada uno trata de poner, aunque ya se ha llegado a una situación en la que se ha prevalecido la institucionalidad, digamos, ¿no? ¿Te parece así? Sí, efectivamente, ¿no? Bueno, se podría decir que ahora ha prevalecido la institucionalidad a raíz de esta decisión que ha tomado el Poder Judicial con la suspensión por 24 meses de la señora Patricia Benavides, efectivamente, ¿no? Prácticamente se ha puesto en un clima de recuperar la estabilidad institucional, especialmente del Ministerio Público. Pero hablando objetivamente, esta confrontación pues lo ha generado la Junta Nacional de Justicia a través de una resolución donde le ordenó a la señora Patricia Benavides reponerla en el cargo de fiscal suprema, ¿no? Pero sin embargo también no debemos olvidar de que en esta resolución que saca el Poder Judicial hace unos días, efectivamente, a la señora Patricia Benavides se le suspende como fiscal de la Nación, pero si aún todavía, entendamos, ella no había asumido el cargo de fiscal de la Nación o como fiscal suprema en este caso, ¿no? Efectivamente, no, la suspensión fue como fiscal suprema, por ende como fiscal de la Nación, pero no había asumido ni como fiscal suprema ni como fiscal de la Nación. Entonces, un poco contraproducente por parte también del Poder Judicial, ¿no? Entonces, si nosotros analizamos desde el punto de vista objetivo, tanto del Poder Judicial como del Ministerio Público, y está por otro lado la Junta Nacional de Justicia, que es el máximo ente, organismo constitucional, que nombra jueces y fiscales, los remueve, los sanciona o los destituye y los evalúa, y en ese orden de ideas podemos decir pues, que existe un conflicto entre los poderes o las instituciones del Estado para poder afianzar una determinada cuota de poder, sea en el Ministerio Público o en el Poder Judicial. Y eso es lamentable, ¿no? Un sistema de justicia que busca intereses políticos, eso pues estamos quedando relegado frente a una crisis de legitimidad democrática en el Estado peruano frente a que podría decir a una visión internacional que pueden tener al exterior, ¿no? En el mundo. Según tu experiencia, no solo como investigador de la ciencia, del derecho, a través de la academia, sino también como funcionario del Estado, ¿no? Como experto, ¿no? En materia legal, materia constitucional, ¿sientes o cuáles son, o se podría definir o ver cuáles son algunos casos específicos en los cuales hay una intención de querer tomar tanto el Ministerio Público como el Poder Judicial para poder invalidar algún caso en especial, salvar a alguien de algún juicio, salvar de la cárcel a alguien? Bueno, lo único que nosotros sabemos y estamos informados, y sé que la ciudadanía en general que está viendo en esta transmisión lo sabe, existen actualmente 7 proyectos de ley para
reformar o reestructurar el Ministerio Público, ¿no? Y uno de los proyectos de ley que lo ha presentado el señor congresista Américo Gonza. Y es un proyecto de ley que merece un comentario aparte respecto a que a través de ese proyecto de ley se va a desarticular por completo la Junta de Fiscales Supremos, destituyéndolos a todos los fiscales supremos, los adjuntos, incluso no, los fiscales adjuntos, tanto titulares como provisionales. Prácticamente se pretende hacer una reorganización total del Ministerio Público y presentar esos proyectos de ley cuando ha ocurrido esta crisis de legitimidad prácticamente entre instituciones del Estado es lamentable, ¿no? O sea, ¿qué están buscando, no? Y prácticamente, por otro lado, se podría entender que pretender presentar estos proyectos de ley de reestructuración que lo tiene el Congreso, un Congreso que pretende reformar el Ministerio Público a través de estos proyectos, en esta crisis prácticamente que está ocurriendo en el país, o por otro lado, el Congreso en la actualidad no tiene un alto índice de aprobación por parte de la ciudadanía en general, ¿no? Entonces este Congreso yo pienso que está legitimado para poder pretender hacer este tipo de reforma constitucional. No obstante que es una ley de reforma constitucional, ¿no? Ahora habría que ver que, analizando ya a fondo, esta ley de reforma constitucional tiene algunos vicios de inconstitucionalidad, que eso es otro problema también, ¿no? Porque si bien es cierto, desarticular a un aparato que es el Ministerio Público, un órgano constitucional y autónomo, se estaría pues prácticamente colisionando con lo que significa el principio de balance de poderes, que es un principio y una garantía constitucional en un Estado constitucional democrático de derecho, ¿no? Claro que sí. Entonces, por ahí, si hay intereses de por medio, es posible, porque recordemos que hay congresistas, no digo todos, pero hay congresistas, una parte de la facción del Congreso, de diferentes bancadas, que tienen carpetas fiscales abiertas y en curso, ¿no? Entonces, por ahí hay intereses de por medio de querer reestructurar por completo el Ministerio Público. Y que, desapareciendo la Junta de Fiscales Supremos, no desarticulando los otros fiscales y prácticamente facultando a la Junta Nacional de Justicia para, a través de un concurso público abierto de méritos, nombre a una Junta de Fiscales Provisionales y la Junta de Fiscales Provisionales elija a un fiscal supremo como su representante, ¿no? Pero esto ya tendría un marco de injerencia, ciertamente, aunque no querramos reconocer, político, ¿no? Frente a los peligros que representa, Rafael, estos 7 puntos de la reforma, de la propuesta de reforma, ¿qué es lo ideal? ¿Qué es lo que se busca? ¿Qué es lo que se debería mejorar para que exista, como tú dices, un equilibrio de poderes? Pero antes de hablar sobre el equilibrio de poderes, hay puntos claves en este proyecto de ley, ¿no? Que no he mencionado. Uno de ellos es la declaratoria de emergencia, porque lo que se pretende es declarar la emergencia, donde se propone declarar la emergencia del Ministerio Público por un periodo de 6 meses, ¿no? Y luego la destitución masiva, lo acabo de decir en su momento, destitución masiva, ¿no? Que establece la destitución inmediata del fiscal de la Nación, de todos los fiscales supremos, tanto titulares y provisionales, y de los fiscales adjuntos supremos, ¿no? Y la creación de la Junta Transitoria, que acabo de mencionar hace un momento, que se crea una Junta Transitoria de Fiscales Supremos conformados por 7 miembros, con los requisitos que establece el artículo 156 de la Constitución, ¿no? Pero momentáneamente. Ahora, este proyecto de reforma constitucional prácticamente implica una reforma de la Constitución Política del Perú para autorizar estas medidas, ¿no? Que se pretende tomar, que son medidas extraordinarias, y reestructurar el Ministerio Público, ¿no? Desde cero. Eso es lo que se pretende, ¿no? Entonces habría que preguntarse, ¿eso es constitucional? Porque generalmente hablamos de reestructuración de los aparatos del Estado, reforma del Estado, de las instituciones, claro, del Poder Judicial, del Ministerio Público, cuando ocurre cierta crisis. Recordemos en el año de 1992, cuando Fujimori da el autogolpe, ¿no? Y luego convoca Congreso Constituyente Democrático para reestructurar todo el aparato del Estado. Y cerró el Parlamento, el Congreso, no en este caso el Parlamento o el Congreso, el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, en ese entonces Tribunal de Garantías Constitucionales, etcétera, para reestructurar todo eso, ¿no? A través de una ley de emergencia. Entonces, eso a la larga podría traer consecuencias, ¿no? Lo que se pretende es, a través de esa Junta Transitoria, pues, que la Junta Transitoria elabore nuevas leyes. Es decir, la tarea fundamental de esta Junta Transitoria es de crear una nueva ley orgánica del Ministerio Público y una nueva ley de carrera fiscal,
¿no? Armar con los parámetros que se pretende que ellos quieran, cómo deben elegirse a los fiscales, cuáles son las funciones, qué obligaciones cumplen, sus derechos o prerrogativas, etcétera. Claro. Eso es lo que se pretende, ¿no? Entonces, ahora, a mi modo de entender, esto, que es una ley de reforma constitucional, y sí, el Parlamento tiene facultades constituyentes para reformar la Constitución, porque lo establece el artículo 206 de la Constitución. Cuando el Parlamento o el Congreso hace una reforma constitucional, esa se convierte en poder constituyente, lo cual es válido. Si bien es cierto, es poder constituido, se convierte en poder constituyente, y en instancias que hace la reforma lo hace con facultades constituyentes. Ahí no podemos nosotros decir que no es válido. El proyecto y todo lo demás que lo puede presentar es válido, pero puede contener vicios o ciertos vicios de inconstitucionalidad. Ahora, habría que preguntarse si esos vicios de inconstitucionalidad, como el Parlamento está actuando con facultades constituyentes, puede ser controlado por el máximo intérprete de la Constitución, en este caso el Tribunal Constitucional. ¿No? Ese es un debate que ya más allá, tanto los juristas como los doctrinarios lo han llevado para poder solucionar este punto, ¿no? Claro que sí. Bueno, tan complejo el tema de la crisis que atraviesa actualmente el Ministerio Público, ¿no? Y no viene de ahora. Es un tema que se arrastra y que tiene que ver con la pugna por el poder y también con la corrupción. ¿Qué opinas tú de la corrupción en el mundo actual de la política? Bueno, es un mal prácticamente y un flagelo que daña pues el sistema de justicia, y también prácticamente la corrupción daña también lo que es el sistema económico. Y es lamentablemente en un país, ¿no? Hay un libro muy importante de un estudioso, Luis Pázara, que se ha dedicado a los temas de justicia, ¿no? Sobre la imposibilidad de la reforma, que habla de justicia, y ahí hace una medición a través de un barómetro latinoamericano sobre la corrupción que existe en Latinoamérica, y el más alto índice de corrupción es en los países latinoamericanos, ¿no? Y uno de ellos, de los flagelos de la corrupción que se encuentra incorporada en las altas esferas del poder, me refiero, claro, ¿no? Está incluido en el caso de Argentina, de Perú, por ejemplo, ¿no? Y de Brasil, ¿no? Claro, ¿ya? Claro que sí. Así es. Bueno, viene 28 de julio, viene cambio de mesa directiva del Congreso, ¿no? Viene el último mensaje, bueno, el penúltimo de la presidenta Dina Boluarte, y en medio de todo esto hay inestabilidad en todo sentido, ¿no? ¿Tú cómo lo ves desde la perspectiva legal, desde la perspectiva jurídica y constitucional? Bueno, todavía le queda un corto periodo de tiempo a la señora presidenta de la República. Esperemos pues de que concrete con algunos objetivos que se ha trazado, pero lamentablemente pues en medio de esta pugna se podría decir entre diferentes fuerzas políticas, ¿no? Porque ahí hay injerencia política en las instituciones del Estado, querramos o no querramos, ¿no? Claro. Porque hay un debate que otros hablan de que han capturado el Ministerio Público los caviares, por otro lado no, que tienen del otro lado que existe una corrupción que está enquistada también, ¿no? Claro. en las otras instituciones del Estado, efectivamente, y es como una lucha de poderes, ¿no? Entonces, entender esta lucha de poderes, que se podría decir, es como un quiste que cada día pues está desangrando a nuestro país, ¿no? Prácticamente. Después de todos estos últimos días que han pasado aquí en el país con todo este tema de inestabilidad, la pugna del Ministerio Público, ¿qué le podrías decir tú como especialista, abogado constitucionalista, a la población peruana, a la gente que nos está viendo, no solo de Lima, sino también de provincia, la gente de Cusco, de Moquegua, la gente de Chancay, la gente de Trujillo, de Piura que nos ven? ¿Qué les podrías decir frente a todo esto? ¿Qué es lo que tú podrías sugerir como un abogado y como peruano también? Bueno, lo único que yo podría sugerir es llamar a la calma de la ciudadanía en ese sentido, porque bueno, ya se ha puesto en parte con esta resolución de parte del Poder Judicial, con la suspensión de la señora, ya se ha calmado el conflicto que se ha suscitado entre ambas instituciones, y por otro lado pues todavía podemos confiar en poder alcanzar la justicia, ¿no? Pero para lo cual pues tenemos que defender, ¿no? Defender
al país, a la nación, porque la Constitución misma establece pues que todos los peruanos estamos en la obligación de defender a la Constitución, en este caso, y al Perú, ¿no? Claro que necesariamente. Sí. Es sumamente importante reforzar la institucionalidad de nuestro país, ¿no? Así es, reforzar la institucionalidad, ¿no? Y luchar por la democracia en el país, en un Estado constitucional democrático, y velar por la protección de los derechos fundamentales de todos los ciudadanos. ¿Qué esperas tú del 2026? Esperemos que se avisore un nuevo horizonte para todos los peruanos, ¿no? Con un índice de mejora en el empleo, sobre todo en la economía, en los hogares, y que no se sientan afectados, pues, ¿no? Exclusivamente a aquellos estratos sociales más bajos, ¿no? Y que aún todavía no tienen cierto grado de desarrollo, donde no ha llegado la educación a algunos pueblos, ¿no? Y el Estado siempre tiene que ser un Estado preocupado, porque para eso existen no solo las instituciones, sino también las normas que están establecidas en la Constitución, que garantizan, pues, ¿no? El desarrollo de los pueblos, claro, ¿no? Claro que sí. Rafael, ¿algo más que quieras mencionar? Bueno, solamente agradecer a los ciudadanos en general que nos están viendo, y a tu gentil invitación. Muchas gracias, Rafael. Felicitaciones una vez más por el próximo libro que vas a sacar. ¿Cómo se titula? Constitución política. Derecho ¿no? constitucional peruano. Derecho constitucional. Sí. Ideal para los estudiantes de universidad. Sí, estudiantes, abogados, investigadores. Perfecto. Habla acerca de la historia constitucional peruana. Vamos a tener oportunidad seguramente cuando ya esté disponible en todas las librerías a hablar al respecto. Está sacando la editorial jurídica Grizzly, ¿no? Maravilloso. Gracias. Maravilloso. Muchas gracias, Rafael. Vamos a una pausa comercial y regresamos con más tecnología y negocios aquí en Neo TV.